Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Les saluda la doctora Alexandra Portillo Monterrosa, colaborador técnico de la Oficina de Enfermedades Infecciosas. Esta tarde vamos a hablar un poco sobre la enfermedad de Chagas, sus manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Si gustan al terminar la presentación, podemos hacer un breve tiempo para preguntas y respuestas. Dele clic al centro de la película y de ahí darle a la flecheta. De la Ahí, flecheta. ahí está. Bueno, como ustedes saben, la enfermedad de Chagas es una enfermedad zoonótica que se transmite a través de necesitamos un vector para poder hacerla, para que se transmita, ¿verdad? Es endémica en nuestro país, como ustedes saben, es una enfermedad que todavía está en nuestro país. Tiene dos fases, una fase que es de evolución aguda y una fase que es crónica. Se produce por un protozoario, es una enfermedad parasitaria sanguínea por el Trypanosoma cruzi y es transmitida al hombre y a otros animales por hemípteros hematófagos de la subfamilia Triatomata. Es una de las tres enfermedades tropicales que se consideran desatendidas. Se dice que de entre 7 a 8 millones de personas pueden estar infectadas. 40.000 personas están en riesgo o estamos en riesgo de contraer la enfermedad y son en 21 países que se encuentran endémicos de esta enfermedad. Se tiene un estimado que 267 millones de dólares es el costo anual para poder hacer la atención médica a esos pacientes, sobre todo cuando esos pacientes ya pasan a una fase crónica, que es cuando se detecta mayormente, ¿verdad? Cuando ya los pacientes están con un problema cardíaco, es cuando nosotros vamos, cuando lo detectamos y el costo, es por ello que el costo llega a aumentar y se gasta más de 5 millones es el costo anual en la fumigación. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es una enfermedad que la podemos curar si hacemos el tratamiento, si le damos el tratamiento y el diagnóstico a tiempo, ¿verdad? En su fase aguda y no en su fase crónica. Un poco de historia, por eso se llama enfermedad de Chagas, por quien la descubrió. Y ustedes saben, Carlos Chagas era un científico brasileño que se encontraba estudiando focos de paludismo porque se consideraba esta enfermedad que era por malaria, ¿verdad? Mientras tanto se dio cuenta que tenía diferentes estadios este parásito, por lo tanto fue haciendo estudios y descubrió que en niños, en adultos, en vectores y animales existía un otro parásito que también era sanguíneo y le dieron el nombre que se llamaba Trypanosoma cruzi. Estas personas presentaban diversas alteraciones clínicas y fundamentalmente eran cardíacos y del aparato digestivo. Todo esto lo fue realizando en un periodo de 5 meses. Fue relevante porque su investigación pudo describir por completo una enfermedad infecciosa, que el patógeno era un vector y que este se hospedaba, era el hospedador, perdón, que es la chinche, y las manifestaciones clínicas y la epidemiología. Por lo tanto, fue postulado en 2 ocasiones para el premio Nobel. En nuestro país tenemos al doctor Juan Carlos Segovia, que fue el descubridor de la enfermedad de Chagas en nuestro país. Es por lo tanto que por eso se celebra cada 9 de julio por el natalicio del doctor Segovia. Se celebra en nuestro país el Día Nacional de Chagas, ¿verdad? Porque fue por él que se descubrió casos de tripanosomiasis humana en El Salvador y confirmó también, ¿verdad? Lo que estaba diciendo Carlos Chagas, ¿verdad? También en sus estudios. Aquí tenemos los actores, ¿verdad? De esta enfermedad. Se necesita de un vector, se necesita de un hospedero y tenemos aquí el parásito, el cual es sanguíneo y su transmisión puede ser por años. Primero son la fase aguda, que es la fase de 3 meses, y posteriormente se vuelve crónica. Es así, ¿verdad? Que tenemos a las chinches, que las chinches, la diferencia entre el zancudo anófeles, entre el zancudo del dengue, entre otros vectores, que los vectores del paludismo, el anófeles, la Aedes aegypti, estos pican y nos producen la enfermedad.
es la diferencia de la chinche. No es así, ¿verdad? Como ustedes saben, la chinche tiene que defecar y por la activación de la persona eh, se hace una autoinoculación. ¿Qué significa eso? Que la persona, la chinche defeca, chupa la sangre, defeca y posteriormente nosotros nos rascamos y hacemos la autoinoculación y es ahí a donde entra, ¿verdad? El parásito al sistema sanguíneo, ¿verdad? Y va a permanecer en nuestro cuerpo y nos va a dar las manifestaciones clínicas. En algunas personas puede ser desapercibido y en algunas otras personas no. Esto va a depender de la respuesta inmunológica de la persona. Así vamos a tener diferentes estadios o vamos a tener diferentes manifestaciones clínicas. Aquí tenemos, ¿verdad? Que la chinche hace la defecación, puede ser la defecación en cualquier parte de nuestro cuerpo, a donde la chinche vaya a alimentarse, y nosotros hacer la autoinoculación. Por eso es por ello que tenemos, puede ser en los brazos, puede ser en los ojos, a donde vamos a tener el signo de Romaña, que posteriormente vamos a hablar de esto. Tenemos, este parásito tiene eh, pues se describe, ¿verdad? Que tiene tres fases. En otros parásitos sanguíneos, como la malaria, la leishmaniasis, tiene dos estadios. Esa es la diferencia de este parásito que hace tres estadios. Necesita hacer tres estadios y en esto se va a ir convirtiendo y va a estar en diferentes formas. Así tenemos, ¿verdad? Que tenemos la tripomastigote, que es una forma fusiforme, es en el huésped vertebrado, circula en la sangre, mide alrededor de más o menos 20 micras de longitud, posee un flagelo, que es lo que permite la entrada, y esta es la forma que tenemos que encontrar en una gota gruesa, en el concentrado de Strauss. Es lo que estamos observando en su forma aguda. ¿Por qué? Porque antes de perder su flagelo y antes de entrar al sistema, cuando se va a convertir en amastigota. La tricomastigota se describe que es la forma infectante del parásito, ¿verdad? Necesitamos tener primero una parte de tricomastigota, posteriormente se va a convertir en amastigota, que pierde su flagelo y la vamos a encontrar ya en los focos por ejemplo, cuando ya pierde esto, es cuando lo vamos a encontrar ya cuando va a afectarle más que todo en forma cardíaca. La epimastigote es también es fusiforme, pero lo vamos a encontrar en el huésped del invertebrado, en el intestino medio, ¿verdad? Mientras que la mastigote y el cupomastigote sí lo podemos encontrar ya en el hombre, ¿verdad? En el ser humano. Entonces, el amacigote tiene también esta característica, ¿verdad? Y la característica mayor que tiene, que no posee flagelo. Y recordándoles que es por ello que en la primera fase aguda de la enfermedad, lo que tenemos que tener la observación del parásito, y lo que se va a observar es el tripomastigote. Aquí tenemos, ¿verdad?, que se hace un ciclo en el hombre y en el vector. Es así, ¿verdad?, que como les comentaba, que la chinche defeca al ser humano, y lo que nos va a introducir en la autoinoculación que nos vamos a hacer nosotros por el rascado que se va a tener es el tripomastigote. Posteriormente, ¿verdad?, sufre una multiplicación y vamos a tener que va a perder el flagelo y se va a convertir en una mastigote ya cuando entra y se multiplica por visión binaria y va a entrar al músculo, ¿verdad?, a las células del tejido infectado. Los tripomastigotes pueden infectar otras células transformándolas en amacigotes intracelulares en los nuevos sitios de infección. Pueden aparecer los signos clínicos a partir de este ciclo infeccioso. Los amacigotes intracelulares se transforman en tripomastigotes, ¿verdad? Y salen a la célula, después entran a una circulación sanguínea, que es la que posteriormente, ¿verdad?, nos va a estar ocasionando los problemas. En cuanto al tripomastigote metacíclico que se hace en el intestino, posteriormente que defeca, va a estar en el tubo digestivo medio de la chinche, ¿verdad? Y, y es así, ¿verdad?, que siempre se va a hacer un ciclo, ¿verdad? Tanto en la chinche
como en el hombre. ¿Cuáles son las vías de transmisión? Pues ustedes ya la conocen, que tenemos una transmisión transplacentaria. La mayor que es en nuestro país es la vectorial, que es la que hemos, que es la que mayormente se reporta por transfusiones de sangre, por trasplantes de órgano y accidentes de laboratorio, y la oral. La oral se ha visto, se ha investigado sobre todo en los países de Brasil, Colombia y Venezuela. En nuestro país mayormente es vectorial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se trata de que toda la sangre que va a ser en los bancos de sangre va a ser transfundida, valga la redundancia, se hace un tamizaje a cada bolsa, ¿verdad? Para que no exista una contaminación sobre esta enfermedad. Es así, ¿verdad? Que sobre todo en bancos de sangre es a donde nosotros obtenemos los mayores pacientes los podemos tener de banco de sangre. Son pocos los pacientes que se reportan en una fase aguda, ¿verdad? Que la mayoría son cuando van a donar sangre, estamos haciéndole el tamizaje y los vamos a encontrar con Chagas crónico. Se reportan conforme de la confirmación, ¿verdad? Que posteriormente vamos a hablar de eso y vamos a encontrarlo. ¿Cuáles son las formas? ¿Qué es lo que se necesita para hacer un buen diagnóstico? Se necesita la parte clínica, los datos del laboratorio y los datos epidemiológicos. Cuando es una fase aguda, lo primero que se debe de hacer es iniciar con los datos epidemiológicos. A dónde vive el paciente, si hay chinches en casa, hacer una buena educación, una promoción y educación a los pacientes, ¿verdad? Que si ven la chinche, la lleven a la unidad de salud para que sea investigado y sea estudiada la chinche para ver si tenemos presencia del parásito en la chinche. También los datos clínicos, ¿verdad? Cuando estamos en una fase aguda, es importante hacer el reporte y el diagnóstico lo más pronto posible para poder dar el tratamiento y no vaya a llegar a afectar y que no se convierta en una fase crónica. Y datos no sin antes también nos apoyamos de los datos de laboratorio en cualquiera de las dos fases. Tanto en una fase aguda se debe de hacer un examen de un concentrado de Strauss lo más pronto posible, y estos son seriados, o una gota gruesa también, ¿verdad? Podemos ahí observar el parásito, porque lo que se requiere en la fase aguda es la observación del parásito. Ya en una fase crónica no vamos a observar el parásito, y ahí vamos a hacer otros tipos de exámenes. Los datos epidemiológicos, lo importante, ¿verdad? Es preguntar la tipo de vivienda, ¿verdad? Vamos a hablar posteriormente de eso. Bueno, la enfermedad de Chagas, como ustedes saben, pues por eso es importante el buen diagnóstico, consultar, hacer una buena educación a nuestros pacientes, a las comunidades, por eso es de llegar a las comunidades, hablar sobre esta enfermedad, si tenemos la presencia del vector, que es la chinche, en aquellas personas que guardan, tienen gallinas, tienen animales que guardan, se debe decir, la buena educación y la limpieza, ¿verdad? Que se debe de tener. Es por ello que en una fase aguda, el periodo de incubación, como ustedes saben, puede ser de 7 a días. La literatura dice que de 7 días a 15 días puede ser el periodo de incubación. Ustedes saben, esto puede cambiar, dependiendo de la parasitemia, puede cambiar de persona a persona, ¿verdad? Pero el periodo de incubación puede ser de 7 días hasta 15 días. Es así que vamos a encontrar en esta fase aguda, el paciente puede llegar con fiebre, malestar general, anorexia, muchas veces puede haber manifestaciones también intestinales, puede presentar diarrea, pero lo que más va a presentar el paciente en esa fase aguda, entre las 8 a 10 semanas, puede llegar a presentar fiebre, mialgias, cefaleas, etcétera. Por lo que puede pasar muchas veces desapercibido que estamos frente a una enfermedad de Chagas en su fase aguda. Es así, ¿verdad? Que si el paciente llega mostrando la chinche o nosotros preguntamos, ¿verdad? Si hay presencia, cuando el paciente llega con fiebre, que tiene más de 10 días con una fiebre,
preguntarle, ¿verdad? Si hay chinches en casa, los tipos de vectores que pueden haber en la casa, y el paciente le va a decir, ¿verdad? Que si hay presencia o no presencia, si presenta un chagoma, sobre todo cuando nos llegan a la consulta es por el signo de Romaña, ¿verdad? Que recordemos que es un signo bien característico, que es una conjuntivitis, pero es un signo, ¿verdad? Porque tiene varios síntomas que son la conjuntivitis, que puede ser es bipalpebral, y se acompaña de un ganglio periauricular. Por ello es importante que el médico, ¿verdad? Haga un buen examen físico y preguntarle, ¿verdad? Al paciente si hay presencia del vector. Los concentrados, si el médico sugiere un concentrado, ¿verdad? Del estrado para ver, aquí se tiene que ver el parásito. En la parasitemia, en la fase aguda, lo principal puede ser hasta 60, 90 días, podemos observar el parásito. Por eso es importante, tenemos un periodo más o menos corto en el cual debemos de hacer un buen tratamiento, ¿verdad? Para que no pase a la fase crónica, que ya sería posteriormente a los 3 meses, que se puede durar desapercibido asintomático, puede pasar de 10, más de 10 años y el paciente no tiene ningún tipo de sintomatología y por ende el paciente no consulta. Y es así que cuando llega al banco de sangre, querer donar sangre, el paciente se le dice que se le hace su tamizaje y pues sale con resultados que es positivo a Chaga, ¿verdad? Y se le hace otra confirmación. Es así, ¿verdad? Que tenemos 2 fases, que es la que les mencionaba, su fase aguda inicial, que esta puede ser asintomática, que el paciente ni se vea el chagoma o que no le ponga atención. Y también tenemos una fase aguda inicial, que es la asintomática, que nos puede mostrar cualquier tipo de chagoma, es el sitio donde se hizo la inoculación. Y el signo de Romaña, ¿verdad? Que ya también fue el niño, o la niña, o la persona, o el adulto, ¿verdad? Puede tener ahí la inoculación, llegó ahí la chincha y ahí hizo la inoculación y se manifiesta de la forma del signo de Romaña, ¿verdad? Y posteriormente tenemos la fase crónica, esa, como les mencionaba, pueden pasar incluso, se habla de 10 años o un poco más, ¿verdad? En algunos, dependiendo el tipo de respuesta inmunológica del paciente, así también se puede manifestar. También tenemos la fase crónica, que ya es una fase crónica donde vamos a encontrar cardiopatías, omega esófago, omega colon, ¿verdad? Entonces, aquí ya cada uno de estos tipos de patologías van a tener sus diferentes manifestaciones clínicas y es a donde podemos nosotros darnos cuenta, ¿verdad? Que estamos frente a una enfermedad de Chagas. Tenemos también, ¿verdad?, la inmunosupresión en aquellos pacientes que están con síndrome de VIH, ¿verdad? Pacientes con tratamiento por cáncer, etcétera. Cualquier otra enfermedad que les cause una inmunosupresión, existe una reactivación de Trypanosoma cruzi. Y es así, ¿verdad?, que lo podemos encontrar en esas partes del corazón, esófago y megacolon. Aquí tenemos, ¿verdad?, que en la fase aguda, que es lo que conocemos, tenemos síntomas inespecíficos y tenemos, ¿verdad?, que se puede presentar, pero casi podemos tener los síndromes febriles prolongados que pueden llegar a presentarse, pero esto se menciona que un 20%, de un 5 a un 20% se pueden presentar o pueden pasar tan desapercibidos que el paciente no va a consultar. Ya se dan casos también muy graves en algunos que puede causar una miocarditis en la fase aguda, ¿verdad? Cuando es una transmisión. Todas estas enfermedades son de transmisión vectorial. En algunos sitios se ha dado la transmisión oral, ¿verdad? Como les mencionaba también, y países como Colombia están haciendo estudios, Brasil, ¿verdad? Sobre ese tipo de infección, pero en nuestro país se ha comprobado hasta ahorita que es vectorial. Y es lo que podemos tener síntomas inespecíficos como adenomegalia, hepatosplenomegalia, anemia, exantema, anorexia, irritabilidad, convulsiones
y en un menos de un 5% podemos tener, ¿verdad? En lo que estábamos hablando, el complejo de Chagoma, que nos puede, que podemos, que es lo que a muchas veces es a lo que llegan a las consultas. Aquí tenemos, ¿verdad? Algunos ejemplos de la inoculación del chagoma. Ustedes pueden ver, muchas veces hasta lo podemos confundir con otras patologías dermatológicas. También tenemos ya la fase de la clínica básica crónica, ¿verdad? Aquí tenemos, sin patología demostrada, que tenemos un 60 a un 70%. Se decía que esta era la etapa indeterminada y esa se puede presentar en dos formas. Una forma que se puede llamar preclínica, subclínica o inaparente porque no ocasiona ningún síntoma. Únicamente tendremos los antecedentes epidemiológicos y esto tal vez este es donde más vamos a hacer la captación de nuestros pacientes porque es cuando ya la persona está en una edad adulta a donde puede ir a donar sangre y es a donde vamos a hacerle las pruebas y el paciente, ahí es donde se le va a encontrar, ¿verdad? Se le van a hacer sus exámenes serológicos y nos va a dar positivo, ¿verdad? Una reactivo. Aquí lo que o muchas veces también, ¿verdad? Cuando el paciente nos dice por antecedentes epidemiológicos, el médico en la consulta puede también mandarle los exámenes para poder hacer el diagnóstico, ¿verdad? Pero esta es la simpatología demostrada que es la mayoría, ¿verdad? Lo que nos pasa a la mayoría que llegan a su fase crónica y no les ha dado ningún problema, ningún síntoma. Con la patología demostrada en un 30 a un 40%, tenemos una forma evolutiva que también, ¿verdad? Puede presentarse sin cambios algunos, no puede presentar ningún cambio histológico, pero también tenemos la otra fase, que es la dinámica, que tenemos aquí. Si ya vamos a tener lesiones subclínicas, ya tenemos un daño del miocardio progresivo que constituye de alto riesgo porque esta enfermedad nos da un porcentaje de muerte súbita, ¿verdad? Que el paciente puede estar corriendo y en eso puede llegar a morir, ¿verdad? Todo paciente con serología reactiva debe ser considerado como factor de riesgo de miocardiopatía e incluso de muerte súbita. Es decir, que los pacientes que les hacemos el diagnóstico por banco que se le hace el tamizaje, se le hace la confirmación, lo encontramos por banco de sangre, es necesario, ¿verdad? Avisarle al paciente, llamar a este paciente, decirle que su primera prueba ha salido positiva, que se le va a hacer otro tipo de confirmación, porque recuerden que esa enfermedad se necesitan dos pruebas para poder hacer el diagnóstico, ¿verdad? Del paciente. Entonces, es necesario hacer la búsqueda de estos pacientes para poderles iniciar un tratamiento lo más pronto posible antes que inicie una miocardiopatía u otro tipo de complicaciones, ¿verdad? La que hemos hablado del esófago y de colon. Entonces, es importante, ¿verdad? Hacerle el llamado a los pacientes, la búsqueda activa de los pacientes que se tiene que hacer un tamizaje e incluso, ¿verdad? Es importante también a las mujeres en edad fértil que pueden tener un embarazo, ¿verdad? Y ocasionar un Chagas congénito. Entonces, por eso es importante para no llegar a esta fase, que ya sería la fase de problemas cardíacos, y posteriormente el paciente ya no solo va a necesitar tratamiento de antiparasitario, sino que va a necesitar también un tratamiento para tratar la cardiopatía, ¿verdad? Que muchas veces ya es de por vida. En una fase crónica vamos a tener alteraciones eléctricas, mecánicas, las cuales son bradicardias sinusales, arritmias auriculares y ventriculares, ¿verdad? Entonces, lo que va a llevar al paciente muchas veces a una consulta y es por ello que dentro de los exámenes que se deben de hacer, incluso antes de iniciar un tratamiento, es un electrocardiograma, un ecocardiograma, radiografía de tórax, ¿verdad? Para ver si ya tenemos un problema cardíaco, una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, el médico
debe hacer todo ese tipo de exámenes y el médico será la persona, ¿verdad?, que va a indicar el tratamiento, pero lo mejor es indicar el tratamiento antes que se inicie la sintomatología, ¿verdad? De cualquiera de estos tipos de complicaciones que se realiza, que tiende la enfermedad, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? Omega esófago, omega colon. Sobre todo en nuestro país, lo que más se reportan es las cardiopatías, ¿verdad? Tenemos que la enfermedad de Chagas, dentro de sus complicaciones, tenemos la muerte súbita en un 37%, la insuficiencia cardíaca en un 20%, insuficiencia cardíaca más patologías concomitantes, 16%. Puede llegar a ocasionar tromboembolismo pulmonar, accidente cerebrovascular también, y una causa no determinada en un 18%. Una reactivación, se habla que aquí sí se debe de volver a dar un tratamiento, ¿verdad? Todo aquel paciente que haya una reactivación por alguna inmunosupresión, por ejemplo, por trasplantes de órganos, infecciones por VIH, tratamientos oncológicos, esto puede dar una reactivación y aquí es el médico que debe de indicar si es conveniente o no, ¿verdad? Dar un tratamiento a los pacientes. Hay en algunas literaturas, ¿verdad? Se estima que cuando ya el paciente tiene una fase, una insuficiencia cardíaca, un trastorno hepático, ya lo mejor no es darles tratamiento, ¿verdad? Se pueden tratar aquellos pacientes que pueden tener alguna alteración una cardiopatía. Mujeres embarazadas no se deben de tratar, ¿verdad? Tampoco. Las mejores edades es entre los 19 años a los 50 años, siempre y cuando no tenga un problema ya cardíaco, ¿verdad? La adherencia del tratamiento va a ser mucho mejor en estos pacientes, ¿verdad? Que no vayan a tener ningún problema cardíaco. Ahora bien, si ya tiene un problema cardíaco, queda a criterio del médico, ¿verdad? Darle un tratamiento, pero los que no se deben de tratar son estas personas, ¿verdad? Con insuficiencias hepáticas, insuficiencia renal y que ya tenga una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Que el tratamiento va a causar, no va a ser, va a ser más un riesgo que un beneficio. Sí. Cuando tenemos una mujer en edad fértil, es importante hacerle un tamizaje antes, ¿verdad? Que es un tamizaje antes, hacerle un buen historial epidemiológico, ¿verdad? A esta mujer, porque se estima que se transmite entre el 2 y el 8% de los niños nacidos de una madre con Chagas, ¿verdad? Aquella señora que no la trataron, o se encontró, le puede decir en la consulta que es que yo salí con Chagas y nunca me traté. Es importante, ¿verdad? Darle un tratamiento, incluso antes, ¿verdad? Que vaya a salir embarazada y si no, esperar el periodo del embarazo y hacerle los exámenes necesarios al recién nacido. Es así, ¿verdad? Que si se tienen notificadas en nuestro país mujeres que han tenido un bebé con Chagas, pero ¿se le puede dar tratamiento a un recién nacido? Sí, ¿verdad? Sí se le puede dar el tratamiento a un recién nacido. Los niños incluso reaccionan mucho mejor al tratamiento que el adulto. Podemos encontrar que en los niños se les hace un tamizaje y van a negativizar mucho más pronto que un adulto, ¿verdad? La adherencia en los niños es mucho más rápida. Una madre con enfermedad de Chagas crónica puede transmitirle al bebé, sí, ¿verdad? En uno o más embarazos. Por eso es importante que tratemos a la señora, ¿verdad? Lo más pronto posible, posteriormente saliendo del embarazo. En algunos, durante la lactancia materna no se le da tratamiento, eso queda a criterio de los ginecólogos, ¿verdad? Pero se puede dar tratamiento, pero muchas veces se espera, ¿verdad? Que mejor la paciente salga de su lactancia materna para poderle dar su tratamiento, ¿verdad? Y en todo ese tiempo, ¿verdad? Indicándole que utilice métodos de barrera para no tener otro embarazo. Y el bebé
sí se le puede dar tratamiento, ¿verdad? Es decir, que tenemos un tiempo en el que podemos hacerle los exámenes a los bebés. Al recién nacido se le hace un concentrado, ¿verdad? Antes de los 9 meses, en donde podemos encontrar la parasitemia, se le hace un microhematócrito. En algunos se lo hacen en el cordón umbilical, otros se le hacen otros tienden a hacerle el microhematócrito en la planta del pie del bebé. Si se encuentra positivo, se necesita una experticia, ¿verdad? Para poder realizar esto. Se encuentra el paciente positivo, pues se refiere con el infectólogo a pediatra para la dosificación. ¿Le va a ser beneficioso al bebé? Sí. ¿Verdad? Como les comentaba, negativizan estos niños, la adherencia es mucho mejor que en el adulto. Si el paciente no se le encuentra no se encuentra el parásito, no vamos a quedarnos que ahí, ¿verdad? Sino que a los 9 meses vamos a tenerle que realizar una serología por 2 técnicas. La técnica puede ser las que tengamos en nuestros hospitales, ¿verdad? Una ELISA, una electroquimiluminescencia, una IFI, para poder realizarle la serología a los 9 meses al bebé y poderle dar el tratamiento, ¿verdad? Si este es confirmado. Si ya después de estas 2 serologías están negativas, entonces el bebé lo podemos dar por descartado de que no tiene chaga, ¿verdad? Pero si es necesario, ya tenemos reporte de pacientes que han sido con chagas crónico y se les ha tamizado a los bebés, ¿verdad? Y han salido positivos y a estos bebés se les ha dado el tratamiento y posteriormente, pues ya no se encuentran con ningún tipo de parasiterio. Tenemos métodos de laboratorio directos e indirectos. ¿Cuáles son los métodos directos? En donde cual vamos a observar el parásito. Tenemos el microconcentrado de Strauss, tenemos la gota fresca, tenemos la gota gruesa, ¿verdad? En nuestro país se hace el concentrado de Strauss, ¿verdad? Para poder observar, y esto lo hacemos en las unidades de salud. Y los indirectos que más se utilizan en las investigaciones, como el signo diagnóstico, pero lastimosamente un signo diagnóstico puede llegar a tardar incluso entre 15 días o más, ¿verdad? Por eso no funciona mucho. La PCR no la tenemos en nuestro país, ¿verdad? Y tampoco se realiza el hemocultivo. Eso se realiza más que todo en las investigaciones, pero en nuestro país lo que estamos realizando es el concentrado. Tenemos, ¿verdad? También los métodos serológicos que se realizan es el HAI, el ELISA, el IFI, la electroquimioluminescencia, la quimioluminescencia, y si una de estas están infectados, se hacen 2 técnicas diferentes. Si esas salen positivas, se reporta y se le debe de dar tratamiento al paciente. Tendremos también que ustedes pueden salir una HAI, por ejemplo, una quimioluminescencia, una positiva y la otra negativa. Vamos a desempatarlo, ¿verdad? Y le vamos a realizar una tercera prueba, las cuales sean diferentes a las que le hemos realizado inicialmente. Por eso es una enfermedad que todavía sigue siendo, ¿verdad? De bastante de seguimiento del paciente, para poder hacer un buen diagnóstico y que posteriormente no vayamos a tener las complicaciones, ¿verdad? También no dejemos aparte la epidemiología, que es bastante importante, ¿verdad? ¿Qué le vamos a preguntar al paciente? ¿Del qué zona viene? Ustedes saben que nuestro país, todo el país, ¿verdad? Tiene reporte de esta enfermedad. Su vivienda, como les comentaba anteriormente, ¿verdad? Si son construidas de barro, de adobe, si las hendiduras, ¿verdad? La existencia de chinches, si tienen animales que andan sueltos, ¿verdad? Esto es bien importante. De una madre infectada, haber recibido transfusiones, trasplantes, ¿verdad? Esto es también importante saberlo. Decirle al paciente, ¿verdad? Preguntarle. En nuestro país, ahora en día, para todos los que nos solicitan el tratamiento, ¿verdad? Tenemos en existencia el Nifurtimox,
que es el tratamiento que también está dentro de los lineamientos, ¿verdad? Tenemos dos tipos de tratamiento, el Benguinazol y el Nifurtimox. El Nifurtimox, como ustedes saben, es un tratamiento que se da por 2 meses. También tiene sus efectos secundarios, pero está dentro de la primera elección, ¿verdad? Para poder dar el tratamiento a los pacientes. Así tenemos, ¿verdad? Que en nuestro país tenemos en el año 2022, tuvimos 1,407 pacientes, ¿verdad? Y el año pasado teníamos distribuido 1,535 frascos a todo el país, lo que hacía que teníamos más o menos 385 pacientes en tratamiento. Es así, ¿verdad? Que a todas las partes del país se le da el tratamiento según cómo está, como lo solicitan, ¿verdad? Aquí más o menos hay un promedio, ¿verdad? Por ejemplo, del año 2023 tenemos un promedio de utilizar el medicamento de 3 frascos por paciente, más o menos hacemos un promedio de 4 frascos por paciente, ¿verdad? Para poderles dar el tratamiento. Ustedes saben, para lo que han solicitado a nuestras oficinas, tienen que mandar un reporte del paciente, si es un paciente que ya está confirmado, y sobre todo, ¿verdad? ¿Cuál es la dosis que el médico ha indicado, ¿verdad? El tratamiento etiológico, como les mencionaba, tenemos dos tipos de tratamiento. Tenemos el Benmidazol, que no lo tenemos en nuestro país, pero sin embargo sí tiene código en el listado de nuestros medicamentos en el Ministerio de Salud, y tenemos el Nifurtimox. Ambos medicamentos, ¿verdad? Son los únicos tratamientos que están normados, que están en las guías clínicas, que son medicamentos que se utilizan para este tipo de enfermedad. El Benmidazol tiene una presentación de 50 y de 100 miligramos. Es una dosis de 5 o 7 miligramos por kilo de peso. Son 2 tomas diarias, ¿verdad? Su duración, recuerden que de ambos tratamientos son de 2 meses o 60 días. De 2 meses o 60 días. No más, ¿verdad? Se ha normado que ya con 2 meses el tratamiento, la persona ya se da por que ha recibido su tratamiento. El Nifurtimox, que es el medicamento que nosotros tenemos en nuestro país, viene una tableta de 120 miligramos. Tenemos una dosis en los niños de 10 a 12 miligramos por kilo de peso día, 2 tomas diarias. Y en adultos de 8 a 10 miligramos, se puede dar en 2 a 3 tomas diarias también, ¿verdad? Y su duración es de 60 días. Aquí tenemos, ¿verdad? Que Nifurtimox cuando el paciente llega a su control, se debe de poner cuáles son sus efectos secundarios. Todos los medicamentos, como ustedes saben, tienen efectos secundarios. Por ejemplo, entre los que se caracterizan son neurológicos, gastrointestinales y de la piel. Muchas veces el paciente puede abandonar el tratamiento por los efectos secundarios que este va a tener. Tenemos que decirle al paciente, ¿verdad?, que cuáles pueden ser los síntomas que puede generar el tratamiento, y uno de ellos, la primera es el pérdida de peso, ¿verdad? Y donde vamos a ir viendo al paciente si está con su toma de medicamento. Neurológicos, ¿verdad? De la piel se han descrito bastantes dermatitis. El paciente muchas veces llega con este efecto secundario, ¿verdad?, del medicamento, pero el primero, como les digo, es el efecto de la pérdida de peso. Ambos medicamentos, ¿verdad? Son de 60, 30 días. Si el paciente cumplió al menos 30 días, no es necesario darles un retratamiento, ¿verdad? Ante el abandono o suspensión. Dar en pautas de alarma e informar adecuadamente sobre los efectos adversos. Y ir garantizando la adherencia de este medicamento es importante, ¿verdad? Es que el paciente vaya,
darle a conocer, ¿verdad?, la importancia que tiene el medicamento para poder para que el paciente ya no llegue a tener problemas cardíacos, ¿verdad?, que es lo más importante, u otra patología causante de este tratamiento. Y lo que nos preguntan casi siempre son los criterios de curación post-tratamiento. Este, muchas veces vuelven ¿qué es qué es lo que le tenemos que decir al paciente? Si es en una fase aguda, lo que queremos, le volvemos a repetir un examen parasitológico al paciente y ya no debe aparecer el parásito. Aquí damos por negativizado. El paciente fue curado, ¿verdad? No va a pasar a su fase crónica. Aquí sí, el paciente no vamos a tener que estarle repitiendo, ¿verdad? Pero queda a criterio del médico si quiere hacerle un tipo de control. Pero aquí lo importante es la que ya no esté el parásito en sangre, ¿verdad? Ya no esté en circulación de sangre para que ya no va a pasar a órganos blancos, sino que ya no va a aparecer, entonces no va a tener ya problemas cardíacos o problemas de las complicaciones. Cuando tenemos a un paciente que muchas veces se desaniman porque nunca negativizan, porque llega el año, le volvemos a repetir la serología, llega a los 2 años y no ha negativizado. Hay que explicarle al paciente que muchas veces se espera que a los 5 años pueda negativizar o incluso pueden pasar más de 20 años y el paciente no ha negativizado. Eso no quiere decir que el paciente esto dependiendo, ¿verdad? Si no ha pasado ya a un problema cardíaco, ¿verdad? Pero no hay que decirle al paciente nuevamente, mire, tiene que seguirse tomando el medicamento. Aquí no se requiere que el paciente vuelva a tomarse el medicamento. No es necesario. Si el paciente ya en años anteriores ha tomado el medicamento, no es necesario volverle a decir que siga tomando, porque muchas veces no va a negativizar, ¿verdad? Explicarle que los anticuerpos este, van a permanecer. ¿Qué significa esto? Algunas personas sí van a llegar a negativizar, algunas personas no, porque el antígeno del parásito permanece. Entonces, esto no significa que el parásito muchas veces puede ser de que también ya el parásito ya no va a hacer ningún daño, ¿verdad? Siempre y cuando en la fase en que podamos darle tratamiento al paciente. Por eso es bien importante buscar a este paciente, de hacerle todos los exámenes, pues esto está normado, ¿verdad? Cada 12 meses, se le va a hacer antes de iniciar el tratamiento. Recuerden que hay que hacerle todas las pruebas hepáticas, hay que hacerles electrocardiograma, hay que hacerles radiografías, incluso, ¿verdad? Le vamos a hacer al año, cuando esté llegando al control, tenemos que hacerle sus electrocardiogramas, su radiografía, su promoción de la salud, su educación de la salud, ¿verdad? Explicarles al paciente su patología. Muchas veces el paciente se va a sentir deprimido porque va a leer en las redes sociales, va a buscar en internet qué es la enfermedad de Chagas, va a llegar un paciente, vamos a tener un paciente que ya fue a leer, ¿verdad? Entonces hay que explicar que existe un tratamiento que es gratuito, que se lo tenemos que dar. Otra cosa que es bien importante, ¿verdad? Decirle al paciente que no se da tratamiento en lo privado, sino que exclusivamente lo tienen Ministerio de Salud, lo tienen el Seguro Social, el Hospital Militar. Es un medicamento, ¿verdad? Que solo lo tenemos en la red nacional de nuestro sistema integrado, ¿verdad? De salud. No se encuentra en ninguna farmacia, por más que lo busquen, no es vendido, no se vende, ¿verdad? A las personas, sino que es una enfermedad de notificación obligatoria. ¿Puedo donar sangre y es algo negativa? No, no puedo volver a dar sangre, ¿verdad? Eso sí, se le tiene que decir al paciente, usted ya no puede donar sangre porque siempre va a ser rechazada esa bolsa, ¿verdad? Entonces no nos representa un gasto también, ¿verdad? Si se presenta una prueba parasitológica negativa, vamos a seguirle dando control, ya queda el criterio médico, ¿verdad? Venga otro tiempo, vamos a hacerle siempre sus exámenes. Sí, ¿verdad? Como les decía, puede haber muchas personas que no van a negativizar incluso hasta 20 años después, puede 5 años, en el lineamiento dice que puede llegar a negativizar a los 36 meses del tratamiento a los pacientes. Entonces,
es importante, ¿verdad? Que es la educación al paciente sobre esta enfermedad. Como les digo, ya es un paciente que va a llegar informado, ¿verdad? No vamos a tener a veces, ya los pacientes le dicen a uno, ¿verdad?, en qué consiste la enfermedad, porque ya fueron a buscar de qué se trataba esa enfermedad. Aquí tenemos pues el vector, ¿verdad?, que nos causa la enfermedad, pero sin embargo podemos evitarla. Existen los métodos de fumigación, que es importante que aquí los niveles locales, ¿verdad?, se encarguen de poderlo notificar a tiempo, encontrar a ese paciente en su fase y poder ir a eliminar este, la, el vector, ¿verdad?, que es la chinche. Eh, Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna. Y si estas salen positivas, si una, para desempatar, si de una sale positiva y la otra negativa y la desempatamos, es la inmunofluorescencia, la IFI. Gracias, doctora. ¿Cómo se confirma o cuál sería el proceso para confirmar que el tratamiento antiparasitario ha sido exitoso y el paciente está curado? De esto depende, como les decía, ¿verdad? Si es una fase aguda, tenemos que hacerle un concentrado, ¿verdad? Para repetir que no tengamos el parásito en una fase aguda. En una fase crónica, le volvemos a realizar cualquiera de las antes mencionadas pruebas. Como les comentaba, muchas veces no va a negativizar en su forma crónica. Podemos ir dando cuenta si esto va bajando, ¿verdad? En cualquiera de estas pruebas, pero en realidad podemos tener pacientes que no van a negativizar. Para poder decir de que si ha sido exitoso el tratamiento, pues ahí lo que vamos a hacer es que el paciente no va a llegar a tener un problema, no va a llegar a problemas, a complicaciones. Y no Gracias. tenemos la PCR, que eso también es muy bueno también para poder. Este, Janet Ortiz nos dice, comentarles que en el HMQ hemos tenido pacientes que han sido picados por chinches en lugares que no son rurales. Por ejemplo, tenemos una paciente que la picó en el microbús en el que se conducía y pacientes que se desenvuelven en ambientes meramente urbanos, por lo que debemos buscar posibilidades de encontrar el vector en ambientes urbanos. Yo creo que ahí se ve, sería de hablar con, para poder hacer fumigaciones, ¿verdad? En, en estos lugares para poder evitar ese tipo de que sean las chinchas. Dice, doctora, ¿puede explicar el flujograma de notificación para Chagas agudas? Sí. Quiero ver. Bueno, fíjate que creo que no lo tengo aquí en la presentación, pero sé, bueno, como no creo que sí, que permítame, ahorita se lo voy a pasar por aquí. Sí, aquí lo tengo. Bueno, tenemos una fase aguda inicial que puede ser asintomática y sintomática. Si el paciente presenta fiebre que duración de más de 10 días o ya le dimos acetaminofén, tiene mialgias, podemos pensar en una de estas enfermedades. Una de ellas es esta, ¿verdad? La enfermedad de Chagas. Si el paciente en ese momento le podemos tomar un concentrado de estrado. Hemos visitado a una unidad de salud donde tienen la capacidad de tomarla. Tengo entendido que todas las unidades están capacitadas para poder tomar un concentrado. Se le hace un concentrado. Si sale positivo, pues se reporta, se notifica, ¿verdad? Y se le da tratamiento. Si este sale negativo y persiste la fiebre y por estudios epidemiológicos, se le hacen 3 concentrados. A la semana podemos volverle a repetir otro concentrado de estrado y a la siguiente semana, ¿verdad? Y hacerle otros exámenes que el médico indique, pero pueden indicar este tratamiento, este método que es el concentrado de Stroud, ¿verdad? Y ahí la experticia, ¿verdad? De poder ver el parásito. Otra cosa que se me olvidaba decirles era que todas aquellas láminas que encuentren tanto positivas y negativas deben de ser enviadas a un control de calidad, ¿verdad? Porque muchas veces, por la experticia, puede ser que ellos vean negativas y en el control de calidad estén positivas, ¿verdad? Entonces así vamos también a dar tratamiento lo más pronto posible, porque todos estos pacientes con fase crónica han pasado por una fase aguda. Los pacientes identificados por otro prestador de salud, como IS, COSAM, etcétera,
¿Es necesario que le realicemos pruebas nuevamente para gestionar tratamiento? Si ya están confirmados los del Seguro Social, si nos hacen, si nos solicitan medicamento. Vaya, por ejemplo, el Seguro Social tiene ya medicamento y si están confirmados, ellos tienen ya sus médicos, tienen sus unidades del Seguro Social, en donde ya les inician el tratamiento. Si ya están confirmados, el Seguro Social les da el tratamiento. Ya lo tenemos, así estamos trabajando con los del Seguro Social y también con el Hospital Militar. Ya no es necesario que nos manden a nosotros la confirmatoria porque ellos tienen el tratamiento. Y la última pregunta Ujú. dice, ¿cuántos concentrados de Strout se deben realizar? Según el lineamiento son 3, así como les repetía, vea, son seriados. Si no hay más preguntas, creo que no. Eso sería todo, doctora. Ok, Tiene 122 personas hasta gracias. escuchándola. Ok, bueno, fue un placer haberles ayudado. Estamos en la Oficina de Enfermedades Infecciosas. Ya muchos conocen cómo es el trámite para la solicitud del medicamento. Se los voy a volver a recordar, ¿verdad? Es enviar un informe del paciente que ya está confirmado y nosotros con mucho gusto les enviamos el medicamento. Mi correo electrónico es alexandra.portillo@salud.gov.sb. Estamos a la orden para cualquier consulta. Muchas gracias.